sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Sé que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré en tu victoria. En la sombra de mi amado moraré y viviré confiado solo en él. Su paz me resguarda ya. Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor que estoy aquí, es por ti, Señor. Tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Sé que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré en tu victoria. Sombra de mi amado moraré y viviré confiado solo en él. Su paz me resguarda. Ya no tengo voluntad, me rindo. Tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor que estoy aquí, es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor, es por amor. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente porque podemos llegar a ustedes por este medio, estas transmisiones. Y
Como vemos, hemos estado tocando la visión a través de los grupos familiares, la visión de la iglesia. Hemos visto temas interesantes como son la función de lo que es el anfitrión, sus privilegios, pero también hemos estado viendo el desarrollo, la mecánica, cómo se desarrollan los grupos familiares, el trabajo que es en las casas. Y damos gracias a Dios porque hoy traemos un tema también que viene siendo las cualidades de un líder en un grupo familiar. En sí son las cualidades de un siervo, de esas personas que quieren, que sienten el compromiso de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy más que nunca es la grande oportunidad de ir y despertar a aquellas personas que por muchas décadas han estado cerrados sus oídos, sus ojos, pero el plan de Dios está abierto y creo que nos sentimos privilegiados al poder nosotros ser portavoces de las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Y vamos a llevarlos allá a primera carta a Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 al 7 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias nuevamente por esta bendición que nos das de poder compartir tu palabra, y te pido que tú bendigas a aquellas personas, Señor, que están viendo esta transmisión, los líderes, los supervisores, Padre Celestial de esta iglesia, que a ti te ha placido revelarnos este sistema de trabajo para poder facilitar un poco más, Señor, la función, Dios, del trabajo a través de las casas. Y yo te pido que tú seas que me estés ayudando a mí para poderles transmitir lo que tú me has revelado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues aquí nosotros podemos ver un poco de trasfondo de cómo vemos que el apóstol Pablo en sí fue un varón que extendió el evangelio, y él tuvo hijos en la fe, le reconocemos así. Uno de ellos fue Timoteo, y Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas. Pero no solamente eso, sino que le hace hincapié lo importante que es enfatizar los requisitos, aunque aquí se está hablando para un obispo y termina este cuadro y sigue lo que viene siendo el requisito para los diáconos. Entonces vemos cómo también en el Antiguo Testamento se señalaban ciertos requisitos para la función del sacerdocio. Ahora, aquí no es tanto un obispo o un diácono, pero sí un servidor, un siervo. Entonces, vemos qué es lo que se necesita para ser un siervo de un grupo familiar, y cuál será la clave de aquellos líderes, de aquellos siervos que multiplican sus grupos. Y hemos dado a conocer lo del historiador Joel Comiskey. Este varón es un experto porque él se ha dedicado a investigar ciertas iglesias que han trabajado con grupos por décadas, y vemos que el éxito que ellos han tenido, vemos que ellos han alcanzado grandes multitudes, pero es a través del trabajo de los líderes, de los siervos que se ponen en la brecha. Y yo quisiera mencionar ahorita algunos elementos que son muy necesarios,
pero que no tiene nada que ver con el éxito del trabajo del líder. Y voy a mencionar cuatro elementos. Número uno habla acerca de la personalidad. La personalidad, o sea, antes de entrar a las cualidades, vamos a mencionar estos elementos que no tienen nada que ver con el éxito para la función de lo del trabajo. Entonces, la personalidad, algunas personas consideran a sí mismo como introvertidos, piensan que no pueden guiar un grupo saludable. La encuesta demostró que ambos, introvertidos y extrovertidos, multiplicaron sus grupos con éxito. En conclusión, Dios utilizará la personalidad que le ha dado a cada uno. Esto a mí me hace recordar a un pastor panameño, que él me decía que yo lo llevaba a un hotel y él me decía, dos cosas que te quiero decir. Una es que tú seas original. Nunca trates de imitar a alguien, ¿sí? Porque te ves mal, y la otra es que vienes a hacer una caricatura. Entonces Dios, tanto a ti como a mí, nos ha dado una personalidad. Entonces tiene que ver con la identidad, con lo que somos nosotros, porque Dios es perfecto. Dios hizo un Moisés, Dios hizo un Josué, Dios hizo un Isaías, un Jeremías, un Pablo, ¿sí? Y Dios te hizo a ti con un plan y un propósito. Bien, el número 2 es con respecto al sexo. Hay mujeres que piensan que el liderazgo es cosa de hombres. La encuesta demostró que tanto mujeres como hombres pueden tener éxito como líderes. Más del 80% de esos líderes en la iglesia más grande del mundo, que estamos hablando de la iglesia del Evangelio Completo del Dr. Cho, allá en Corea, son mujeres. Son mujeres. Y válgame, aquí quiero mencionar, hace 15 días tuvimos una reunión en las faldas de un cerro, ahí nos estamos reuniendo, y me daba risa, iba yo platicando con el líder. ¿Cuál era la sorpresa? La sorpresa era que eran 11 mujeres y un solo varón. Entonces esto no es cuestión de trabajo solo para hombres, no, también las mujeres, Dios les ha dado esa bendición de poderse involucrar dentro del trabajo. El tercer elemento son los dones. ¿Qué dones se necesitan para ser un líder exitoso? La encuesta no muestra ninguna conexión entre los dones particulares y el éxito de la multiplicación del grupo. Así es que las necesidades del grupo son suplidas por la suma de los dones de cada uno de sus miembros, ¿sí? Entonces vemos cómo dice la Biblia que a cada quien le dio los dones según la capacidad. Los dones son del Espíritu Santo y funcionan conforme Dios permite que sean desarrollados. Y número 4, el elemento es acerca de la educación. Algunos piensan que la educación y el conocimiento teológico profundo son determinantes para ser un líder de un grupo familiar exitoso. Pero la encuesta demostró que los que no tienen una educación formal son tan efectivos como los que sí la tienen, ¿sí? La educación no tiene nada que ver con el éxito logrado por un líder de un grupo exitoso. Entonces, para redondear estos 4 elementos, vemos que la encuesta demuestra que sean hombres o sean mujeres, con educación o sin educación, casados o solteros, extrovertidos o introvertidos, pueden ser líderes, pueden ser siervos. Hay vacantes en la obra del Señor. Así es que pregúntate hoy, para que puedas reflexionar en sí, ¿cuál es tu pretexto para no querer trabajar como un siervo? Por eso dice el Señor Jesucristo, el que quiera ser mayor, sea siervo de todos. Se habla de un compromiso. Y no le tengamos miedo, no le tengamos temor a esa palabra. Es una bendición, es lo mejor que te puede pasar, invertir tu tiempo en la obra de Dios. Así es que muchos de los hombres que hicieron cosas importantes, vemos a través de la historia en la tierra, tuvieron defectos físicos. Podríamos dar algunos ejemplos, como Demóstenes, el mayor orador del mundo, y era tartamudo. El emperador Julio César. El emperador Julio César era epiléptico. Beethoven, el gran músico de todos los tiempos,
era sordo. Platón, jorobado. El Che Guevara era asmático. Así es que, ¿qué es lo que tenían en común? Rehusaron ampararse en pretextos para justificar sus fracasos. Sobrepusieron a sus defectos los ideales porque luchaban. Convirtieron sus defectos en gradas de mejoramiento para lograr sus objetivos específicos. Ellos eran personas que estaban enfocadas. Entonces, en conclusión, podemos ver que tú también puedes triunfar. Si otros triunfaron, tú también. Yo puedo triunfar, cuanto más que se nos está dando un privilegio dentro de lo que son los grupos familiares. Entonces, así vamos a ver lo que son las cualidades para ser un líder de un grupo familiar. Estaremos mencionando 8 puntos. Tú puedes ser un líder de un grupo familiar y los requisitos son mínimos. Se pueden alcanzar con facilidad. Algunos quizás ya los tengas. Por ejemplo, es ser convertido. El ser convertido es decir que tú ya naciste de nuevo, ¿sí? Que tengas esa convicción, pero también que estés convertido. La razón es porque no se puede dar lo que no tiene. Primeramente, tú tienes que recibir esa transformación, ese cambio en tu vida, para que así tú también puedas ser testimonio y puedas ir y compartir a los demás. Un líder es alguien que evangeliza, que comparte el evangelio. Entonces, ¿cómo podrá compartir algo si no lo tiene? Entonces, tiene que recibir una capacitación sencilla, porque sabemos que también cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pues Él es el que nos habilita para hacer la obra de Dios con más eficacia. Entonces, para dar, primero pues tenemos que recibir. Es como la madre. La madre cuando va a dar a luz su criatura, ella durante la gestación pues se está calcificando, está tomando alimentos, se está cuidando. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que ella va a tener que dar leche, va a tener que dar pecho. Entonces no podemos dar nosotros salvación si no hemos sido salvos. Número 2, hay que ser bautizados en agua. El bautismo en agua es un paso de obediencia a la palabra de Dios. Nos salva, regenera. El que te salva es el Señor Jesús. Pero el bautismo en obediencia es el que regenera. Porque en obediencia a esta palabra, el líder tiene que ser bautizado en agua, como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo número 38, ¿verdad? Tenía que ser bautizado en agua. El paso que sigue es acerca al arrepentimiento. Es el bautismo en agua. Por eso es una condición para ser líder en grupo familiar. Y son facetas que uno tiene que ir desempeñando para ir desarrollando la madurez. Entonces, ser bautizado en el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo en 1:8, al libro de los Hechos, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me serás testigo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas es el que nos da la habilidad, nos da el poder, la autoridad, la fluidez de su Espíritu Santo para que pueda llegar la palabra y pueda correr, como dice su palabra, como ríos de agua viva. Entonces vemos que ese trabajo se encarga a líderes para que vayan al frente, tanto hombres como mujeres. Entonces, otro punto muy importante, que es el número 5, es que uno pueda tener una edad responsable. La persona tiene que ser responsable, porque si uno no tiene la responsabilidad, pues no tiene la credibilidad ante las personas que van a estar ahí en el grupo, las personas que se le han confiado. La persona tiene que actuar con responsabilidad, porque nada más lo quiero transportar. Te digo porque me llaman a veces hermanas como anfitrionas, hermano, ¿qué hago? Porque aquí hay 13, hay 15, hay 18, hay 6 personas, pero no me ha llegado el líder, el hermano que va a compartir la palabra de Dios. Así es que aquí es donde se establece la diferencia entre tener o no tener la edad de responsabilidad. Responsabilidad es responder a tus obligaciones, y esa es una
una bendición, más que una obligación, yo lo veo como un privilegio, porque el Señor nos ha escogido para que vayamos y somos anunciadores de su evangelio. Entonces no se quiere líderes que hablen como niños, por eso decía ahí, no un neófito tampoco, ¿sí? Uno que piense como niño, que actúe como niño, que juegue como niño, porque hay personas que pues son lastimadas cuando ven esa actitud de líder que se porta como un niño. Entonces no, tiene que ser una persona madura. Número 6 es que tiene que ser miembro de la congregación. Eso es muy importante. No debe de ser de otra congregación, porque recuerdo un testimonio de una hermana que dice, hermano, ya tengo 14 personas, dice, nada más que son de diferente congregación. Bueno, eso lo estamos viendo por el lado de los feligreses, pero también hay veces que ponen líderes que no son de la congregación. ¿Y qué sucede cuando está la reunión de grupos? Pues que el líder se va a ir a su congregación, o los hermanos bases se van a ir a su congregación, y el día de la reunión en los grupos, pues no va a haber ese fruto, ese resultado, esa pasión. Y la hermana estuvo muy desanimada, dice, es que no vino nadie. Pues le dije, porque son de otra congregación. Así es que vemos que también otro requisito es que esa persona que tiene que ser de la congregación, pero también tiene que tener como mínimo una preparación, unos 6 a 8 meses, y debe de estarse congregándose fielmente, ¿sí? Para que uno lo pueda estar conociendo y él se pueda estar relacionando con las personas, socializando, y ver si es un joven espiritual o ya tiene la edad para que él pueda tomar la responsabilidad, porque tampoco podemos decir no porque es muy joven. No, recuerde que la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Número 7, estar comprometido con la congregación. El líder tiene que tener ese compromiso con la congregación, porque no tiene que ser quinceañero, mesero, no, sino que él tiene un compromiso de estar en la congregación, sino qué imagen estará dando a los de su grupo familiar. Se oye chistoso, pero a veces ha habido reuniones que hemos tenido, llegan los del grupo, buscan a su líder y dicen, pues no está mi líder. Le digo, ¿de qué sector es o qué grupo es? No, pues de acá. Él ya lo empieza a canalizar yo mínimo en el sector. Pero el líder es el que tiene que estar por su gente, tiene que estar ahí en el grupo, tiene que pasar a la casa donde está el anfitrión y traerlo a la iglesia. Entonces, que participe en las actividades de la congregación, porque hay muchos que nomás se enfrascan y nada más están ahí en el grupo, en la célula, pero no, también tiene que participar en las actividades de la congregación, y tiene que tener esas funciones, ¿sí? Tiene que participar en proyectos que se estén realizando. Número 8, pues debe de recibir el seminario, lo que vienen siendo mínimo 6 temas. Por ejemplo, nosotros damos la historia de los grupos familiares, se dice también la mecánica, cómo se desarrollan los grupos, las metas, los privilegios, la rotación de los grupos, el ciclo celular. Son temas que tiene que saber, porque si no sabe a dónde va, pues posiblemente se perderá. Entonces tiene que recibir el seminario, la capacitación, y esto lo tiene que impartir el pastor, lo tiene que recibir directamente del pastor, porque el pastor es el que tiene la visión que Dios le ha dado para que se pueda ir perfeccionando y así haga la obra de Dios, ¿verdad?, dentro de lo que es el grupo familiar. Así es que ya vimos las cualidades, pero ahora vamos a ver las responsabilidades dentro del grupo familiar. Así es que nosotros como líderes, ¿verdad?, tenemos también la responsabilidad de capacitar a nuevos líderes. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la responsabilidad de buscar a otro pastor de zona. El pastor de zona se tiene que multiplicar en otro pastor de zona, pero ¿de dónde lo va a sacar? De los supervisores. El supervisor
tiene que multiplicarse en otro supervisor. ¿De dónde los va a sacar? De los líderes. Y eso lo vamos a ver más adelante en lo que es el organigrama de la iglesia. Pero nosotros tenemos que capacitar nuevos líderes, porque el trabajo principal de cada líder dentro de lo que es el grupo familiar no es encontrar invitados para llenar el grupo familiar solamente. Esa tarea es del anfitrión y los miembros base, los miembros del grupo familiar. Pero la tarea principal del líder es capacitar nuevos líderes para los grupos familiares. Es llevar invitados, es parte del trabajo del líder, pero no es tu trabajo principal. Tu trabajo principal es enfocarte a que tú te multipliques en otro líder. Se debe de capacitar nuevos líderes de grupos familiares porque ellos desarrollan nuevos grupos. La meta tuya como líder es que tú conviertas a cada miembro del grupo familiar en un líder de un grupo familiar. Entonces es necesario comenzar a ver cada miembro del grupo familiar como un líder potencial. Que tú no te estés expresando. Si tú no te expreses mal de la gente y que digas, es que no quieren, es que son duros, es que son incrédulos, es que no quieren, hermano. No, sí, depende de cómo tú los veas. Esto a mí me hace recordar cuando leí el libro del Dr. Cho, cuando una mujer decía, pastor, ¿puedo orar por mi hija porque ella es una prostituta? Y el pastor le contesta, ella es así porque usted la ve así, pero usted véala convertida, véala como una mujer guerrera, como una mujer salva, como una mujer regenerada. Y así comienza a orar por ella. Y el testimonio es que ella comenzó a orar así. Y el pastor da testimonio que es una de las mujeres más fuertes en oración que tiene ahora. Y qué bendición. Entonces depende cómo tú veas a la gente, que veas el potencial. Entonces hay que explotar, hablando en el buen sentido, explotar el potencial de cada uno de los miembros, de los hermanos que Dios te ha confiado. Entonces, ¿cómo descubrir nuevos líderes potenciales? Pues permítale a los miembros del grupo familiar realizar ciertas funciones dentro del trabajo. Asegúrese de que cada líder potencial reciba el seminario de capacitación pues para líderes. Recuérdeles a los líderes que son hermanos que comparten el evangelio con amigos, con otros. ¿Sí? No son en sí maestros de la Biblia, sino sencillamente es predicar el evangelio, transmitir lo que a ti Dios te ha dado. Ve y compártelo. Quiero hacer un énfasis aquí ahorita del tiempo que estamos cruzando. Yo he compartido que nosotros tenemos que sacar lo benéfico de estas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, de lo negativo tú puedes sacar muchas cosas positivas. ¿Sí? Entonces ahorita nosotros estamos viendo el despertar en las personas porque se ve la necesidad. Dice un proverbio por ahí que la necesidad despierta los sentidos. Entonces al ver que no hay esa libertad de podernos congregar en las iglesias, se tienen que estar levantando los hermanos base como líderes para compartir la palabra de Dios. Yo le decía a un colaborador que yo recuerdo cuando iba comenzando, me abrazó un colaborador de otra iglesia. Yo tenía como 3-4 meses de asistir a la iglesia y me dice, véngase para acá, mi Patrick. ¿Cómo ve? Le voy a dar un privilegio. ¿Cómo ve? Toma un culto. Y pues yo a mí mis deditos de mis pies se me hicieron así. Dije, ¿cómo que un culto? Pues si yo estoy nuevo en esto, no sé de qué se trata. Pero pues me di cuenta que a Dios nunca se le dice que no. Y le dije que sí. Dice, bueno, es de las 4:30 a las 6. Ahí te espero. Y estaba así, de gente, ¿verdad? Había 7. Pero yo veía que mis piecitos nomás me temblaban, pero era la responsabilidad. Y Dios se encarga de respaldarte. Dios está contigo, así es que tenemos que descubrir ese potencial que hay en el hermano base. Y así se están despertando ahorita. El hermano ha tenido ciertas reuniones en diferentes lugares. Ahorita un colaborador de aquí de la iglesia. No podemos estar aquí en el edificio, pero sí podemos estar en otros lugares, ¿verdad? En el cerro, en otras casas, abajo de un árbol. Tú puedes predicar en el filo de la banqueta, guardando tu distancia y todo, siendo precavido, pero la palabra de Dios, esa es mi mentalidad. La obra de Dios no se puede detener.
Así es que también tenemos que descubrir no solamente líderes, sino también tenemos que descubrir nuevos anfitriones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos líderes, pero no tenemos anfitriones. Y a veces tenemos anfitriones y no tenemos líderes. Entonces va así como los dos remos, ¿verdad? En la lanchita, 1 y 2. Todo tiene que ser líderes y tiene que ser anfitriones. Así es que los anfitriones son las personas que prestan su hogar para desarrollar el grupo familiar de la planificación y la ejecución. Entonces deben de reunir ciertas cualidades para así aspirar a ser anfitriones del grupo familiar. Voy a mencionar algunas que anteriormente ya se habló y se fue específico de las cualidades que debe de reflejar un anfitrión, pero tiene que ser convertida la persona, ¿sí? Tiene que estar bautizado en agua, tiene que dar buen testimonio, miembro de la congregación. Eso es lo más básico, ¿ya? Lo más básico. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a estar diciendo, o sea, le vamos a poner cargas que, como leíamos ahorita en Timoteo, yo le fui específico y dije, bueno, eso es para un obispo, pero también hay para diáconos. Y estas cualidades que hemos visto ahora son para líderes y para anfitriones. Así es que, en conclusión, nosotros podemos decir a todo esto que si tú estás usando alguna excusa para rehuir del compromiso como líder de un grupo familiar, pregúntate tú, ¿estás comprometido verdaderamente tú con la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás poniendo el suficiente cuidado que Jesús pidió al hacer la obra? ¿O eres perezoso? Entonces Dios quiere que nosotros le digamos sí, acuérdate, se le dice sí a Dios, se le dice sí al Señor, y eso a ti te va a traer un despertar, te va a traer un crecimiento, un desarrollo en la obra de Dios. Así es como nosotros podemos levantar nuevos líderes. Ese es el tema que hemos compartido el día de hoy. Esperemos que sea de mucha bendición a sus vidas y así podamos irnos desarrollando cada día más para el crecimiento de la obra de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por la vida de mis hermanos que nos están viendo por esta transmisión. Que tú seas, Señor, bendición a sus vidas y que esté fluyendo, Señor. Les ha sido revelado el cómo hacerlo, pero que tú nos ayudes a empujar más allá de nuestras fuerzas, Señor, a esforzarnos y ser valientes y que no les invada el temor, sino que ellos puedan ver la bendición que es cuando uno gana una persona para ti, porque un alma vale más que todo el mundo, lo dice tu palabra. Bendice a cada líder, cada supervisor, cada anfitrión, Señor, en esta semana, que puedan cosechar gran fruto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos, y somos despedidos así mismo y nos estaremos viendo para la siguiente transmisión. Pero antes de irnos, yo quisiera orar ahorita por nuestros anfitriones, líderes, por ustedes, hermanos, que Dios sea quien los guarde en su salud, todo peligro que esté pasando. Si esté pasando por una prueba, quiero elevar una oración para sus vidas. Dios, te doy gracias en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Dios, por esta transmisión, pero que la fe de ellos en ti va más allá, porque ellos se transportan a lo que tú puedes hacer. Y en medio de las pruebas, en medio de las luchas, Señor, vemos cómo tú eres glorificado, y te pido a favor de sus vidas que tú los ayudes si están pasando por alguna necesidad física, económica, espiritual, que tú seas quien bendiga sus vidas, súplele sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues así, recuerde, visite a los hermanos base, que ahorita es la única forma que nos podemos estar reuniendo en los grupos, en diferentes lugares, por sector, y que Dios me los bendiga y estamos en contacto. Cualquier cosa, llámenos a nuestro teléfono y estamos para servirle. Gracias. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria
01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA Bancomer. Número 2. En nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.